15, dependencias y contribuciones del sector empresarial a la biodiversidad. Para esta conversación invitamos al escenario a Xiomara San Clemente, gerente de Cambio Climático de Ecopetrol. Asimismo, a Frida Díaz Almeida, oficial del Programa de Economía de la Naturaleza del Centro Mundial de Monitoreo para la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Igualmente, a Ricardo Sierra, presidente de Celsia, y asimismo a Thomas Ball, director de Futuros Sostenibles de KPMG. Igualmente invitamos al escenario a Frank Per, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, que será el moderador del espacio. Adelante, doctor Per. Muchas gracias. Quiero agradecer al Consejo Gremial por esta invitación y especialmente a Sandra Rodríguez, que está aquí con nosotros y que es la persona que ha organizado todo el evento, todos los paneles, todas las conferencias, toda la logística que ustedes ven aquí es el fruto del trabajo de muchas semanas de Sandra. Yo quería pedir un aplauso para ella, por favor. Gracias, Sandra. Bueno, vamos a conversar. Bueno, bienvenidos todos. Me alegra ver caras conocidas. Tuve el privilegio de trabajar con Xiomara cuando estuvimos trabajando juntos en el Ministerio de Ambiente y Xiomara estaba en la dirección de bosques. Ustedes bienvenidos todos al panel. Vamos a conversar sobre la meta 15 y para enmarcar esta conversación yo me voy a permitir muy brevemente leer la meta para que todos estemos en la misma página. Abro comillas. La meta 15 dice: tomar medidas jurídicas, administrativas o de políticas para alentar y habilitar a las empresas para que, y en particular, en el caso de las empresas transnacionales y las instituciones financieras, garantizar que a. hagan periódicamente un seguimiento y una evaluación de sus riesgos, dependencias de la biodiversidad e impactos en ella, y los den a conocer de manera transparente, incluido en el caso de las grandes empresas y las empresas transnacionales e instituciones financieras, mediante el establecimiento de requisitos a lo largo de sus operaciones, cadenas de suministro y de valor y carteras. B. Proporcione la información necesaria a los consumidores a fin de promover modalidades de consumo sostenibles. C. Informen sobre el cumplimiento de los reglamentos y medidas de acceso y participación en los beneficios según proceda, con el fin de reducir progresivamente los impactos negativos en la biodiversidad, aumentar los impactos positivos, reducir los riesgos relacionados con la biodiversidad para las empresas y las instituciones financieras y promover acciones encaminadas a lograr modalidades de producción sostenible. Bastante ambiciosa la meta, ¿no? Y aquí vamos a mirar en qué estamos y qué nos falta. Quería comenzar con una pregunta general para todos. Y la pregunta es la siguiente, te voy a pedir, Xiomara, que tú seas la primera en responder. ¿Cómo se puede integrar la naturaleza en los modelos económicos de países como Colombia, que beneficie tanto a los ecosistemas y su biodiversidad, a las comunidades locales y que le permita al sector privado seguir siendo competitivo y mantener su rentabilidad? Bueno, muchas gracias. Gracias a la Andy también por esta invitación. Frank, lo primero que hay que hacer es incorporar la biodiversidad de los servicios ecosistémicos y la naturaleza desde la planeación misma de los proyectos y operaciones. ¿Cómo incorporamos esto en la jerarquía de la mitigación? Colombia es un país altamente regulado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es muy fuerte y en el caso de las grandes empresas, pues somos actividades que están licenciadas. Somos muy buenos en identificar impactos negativos, pues es nuestro día a día. Pero cuando tratamos de identificar impactos positivos, empezamos como a sufrir, ¿no? ¿Cómo cuantifico
impactos positivos, pero además identificar dependencias. Si escucharon la charla anterior donde el presidente Roa reconoce que nosotros en Ecopetrol dependemos del agua para operar. En muchos casos producimos más agua que hidrocarburos. Necesitamos el suelo para desarrollar nuestras actividades. Entonces, hacer esos análisis de doble materialidad, identificar primero que es importante para nuestros inversionistas. Ecopetrol actualizó su análisis el año pasado de doble materialidad, y la biodiversidad, el agua, el cambio climático y los temas territoriales salieron como elementos prioritarios. Estamos actualizando las hojas de ruta, pero además esto implica pues identificar los riesgos, y en una empresa como Ecopetrol el riesgo empresarial número 1 tiene que ver con la inadecuada atención de desafíos relacionados con agua, cambio climático y biodiversidad. Este es el riesgo empresarial número 1. Hemos hecho construcción de información con aliados. Entonces ustedes ven aquí la cantidad de pines que tengo, no es que los coleccione, es un pin de todos los aliados con los que estamos trabajando. Trabajamos con el Instituto Humboldt, generando información, montamos más de 600 cámaras trampa, el Humboldt procesó 700.000 imágenes con inteligencia artificial, generó 194 biomodelos regionales de distribución de especies, información pública para toma de decisiones, información que estamos usando en nuestros estudios de impacto ambiental, pero que además llegan a los sistemas de información en biodiversidad, al CIP, que es una de las organizaciones que todas las empresas tenemos información en biodiversidad, carguémoslas en las bases de datos abiertos, que lleguen al CIP y del CIP llegan al Sistema Global de Información. También generamos una herramienta de resiliencia socioecológica, y esto suena como extraño, porque todos hablamos de resiliencia, pero ¿qué es eso? Con el Instituto Humboldt tuvimos un grupo de doctores y postdoctores pensando en cómo modelar esa resiliencia con base en la información que levantamos con estas cámaras trampa, con información pública, oficial, porque pues poder reportar impactos, dependencias y riesgos, pero ser comparables con otros lugares, requiere en el caso de naturaleza conocer el estado de la naturaleza, y el estado de la naturaleza lo provee el gobierno, las autoridades, los institutos de investigación. Entonces hay que fortalecer esa toma de información para poder mostrar frente al estado de la naturaleza cuáles son nuestros impactos, dependencias, riesgos, y pues resaltar las oportunidades. De pronto en otra pregunta les cuento más de las oportunidades, pero la mejor forma es empezar a dar pequeños pasos. ¿Cómo hacerlo? Si usted no tiene licencia, no tiene estudios, no le toca, pues utilice las herramientas globales. Hay herramientas globales como ENCOR, IBAT, WWF tiene una de riesgos de agua, de riesgos de deforestación. Entonces, simplemente empiece a hacerse las preguntas: ¿yo de qué dependo de la naturaleza? ¿Cuáles pueden ser mis impactos? De pronto usted directamente no los tiene, pero en su cadena de suministro, ¿qué tiene? ¿De dónde? Nosotros priorizamos la madera, en este caso, para mirar en la cadena de suministro 5 categorías de proveedores. Estamos viendo proveedores de obras civiles, de papel, de logística, de mantenimiento, se me olvidó la otra, son más o menos 150 proveedores, y estamos con la FAO y con WWF mirando cómo hacemos la trazabilidad para que la madera sea primero legal y segundo, pues que no provenga de sitios de alto valor para la biodiversidad. Pero son pequeños pasos, nosotros no podemos decir que toda nuestra cadena de suministro ya está perfecta, pero es un pequeño paso con un sector donde podemos empezar. Entonces un poco la recomendación es, hay que iniciar. A veces no hacemos actividades o no hacemos inversiones en estos temas pensando que vamos a ser criticados porque pues la palabra greenwash aparece por todo lado, pero si no damos esos pequeños pasos sin temor, no va a ser posible. Gracias, Xiomara. Ricardo, ¿cómo integrar naturaleza, biodiversidad, comunidades locales y competitividad? Perfecto, Juan. Un placer estar acá, y qué rico este evento para Cali, hombre, qué dicha. Estamos todos muy emocionados con lo que está pasando. Felicitaciones a todos los que lo hicieron posible. En el ADN nuestro en Celsia tenemos el tema de cuidado ambiental como el de muchos de ustedes. O sea, yo creo que hoy una empresa que no tenga el respeto y el cuidado por el tema de medio ambiente, pues los consumidores van a dejar de comprarle. O va a tener un daño reputacional en algún momento que lo va a hacer seguramente salir del mercado y ser poco competitivo. Así que yo creo que eso está bien. Pero quiero hacer como una historia de algo que nos pasó a nosotros. Nosotros estamos en más de 25 cuencas hidrográficas, dependemos del agua, dependemos de los bosques, dependemos de que el clima maneje ciertos parámetros.
Lo que estamos viendo en Colombia de este estrés ahorita por un mantenimiento de una planta de regasificación que tiene estresado a todo el país, eso es porque no llegaron las lluvias, o sea, las predicciones de todos los meteorólogos de que iba a llegar la niña, iba a ser una niña muy fuerte, no va a ser niña fuerte, va a ser moderada, va a ser débil, y no llegó el agua. No llegó el agua cuando debía llegar y tenemos un estrés grandísimo en los embalses. Entonces, imagínense esa dependencia. Pues les voy a contar otra historia también en Celsia, que es lo que le está pasando a mucha gente. Eso le pasa a nosotros en nuestras centrales hidroeléctricas. Pero en el 2015-2016, en el fenómeno del Niño, en el Valle del Cauca, que fue una cosa, Tomás, increíble, 90% de los municipios tuvieron pico y placa de agua, lo que está viviendo más o menos Bogotá hoy. El 90% de los municipios en un departamento biodiverso, con el río Cauca, pues con montañas por todos los lados, con los farallones acá, con el Pacífico al lado. Imagínense la cosa tan grave. Eso, por ejemplo, invitó a que nosotros pasáramos de los temas obligatorios, que los temas obligatorios en temas socioambientales, les voy a dar un dato, hablando de competitividad, hoy nos gastamos nosotros lo mismo en el presupuesto de mantenimiento de generación y con los temas de inversión obligatoria y voluntaria en temas socioambientales. Eso hay que pararlo, Frank. Pero hay Ricardo, que llegar a un puntico. ¿cómo mantener la rentabilidad con ese enfoque? Es muy difícil y ese es un problema que estamos viviendo de interpretación. Por ejemplo, hombre, nosotros vamos a hacer una granja solar. Después vuelvo a la historia que les estaba contando, pero para darles una idea, una granja solar, antes uno iba a hacer un aprovechamiento forestal, típicamente son tierras malas, poco productivas, en donde se montan las granjas solares. No estamos tumbando bosque nativo, nunca, pues, o sea, eso no nos pasa a nosotros por la cabeza y esto está creciendo a un ritmo increíble. Pero antes nos pedían, hombre, por cada árbol que intervengas, pues, hombre, siembra 3, 4. Hoy estamos pasando de 10, fácil. O sea, las exigencias en manos de cada, yo creo que hay que decirlo, Frank, de cada funcionario que interpreta el manual de compensaciones, porque eso es una línea de transmisión, antes la de 220 eran 30 metros y 30 metros a un lado. Las de Guajira nos están pidiendo 2 kilómetros, de al lado y lado. Dígame eso, cuánta gente, o sea, nos mete una enredada las marchas en los proyectos, nos va a demorar, los va a hacer más costosos. Entonces yo creo que esa es la reflexión, Frank, de que hay que entender qué es impacto y de verdad exigirle a las empresas el impacto que se debe manejar, pero bueno. Lo otro es, hombre, una historia muy bonita que nació de esa crisis del 2015, para cerrarles el cuento rápido, es, en esta crisis nosotros estamos acá en el Valle del Cauca y Tolima, atendemos 1.300.000 hogares con el mejor servicio de energía eléctrica, pero vimos sufriendo a nuestros clientes. Y empezamos un programa voluntario de siembra de árboles que se llama Reverdece. Y dijimos con la CBC, con aliados, con gente experta en conservación, vamos a sembrar 1 millón de arbolitos nativos en las cuencas de esos municipios para ayudarles a los acueductos. Oigan, ese programa hoy está terminando de sembrar 18 millones de árboles, estamos sembrando 3 millones de árboles anuales, con una inversión completamente voluntaria, y es una belleza lo que estamos logrando, porque Valle del Cauca hoy, para contar esta noticia, es uno de los pocos departamentos, y no el único, que siembra más de lo que deforesta, y ahí métale pues el problema de los ilegales, que son el verdadero problema de todo esto. Entonces quería simplemente hacer la reflexión de que lo voluntario y lo obligatorio en Colombia van de la mano. En Celsia estamos muy jugados a eso, dependemos demasiado de la naturaleza y las soluciones basadas en la naturaleza son parte clave hoy de la estrategia de Celsia. Gracias, Ricardo. Frida, ¿cómo ven ustedes este tema desde ENCOR? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas y a todos. Yo voy a hablar particularmente de un programa que estamos implementando en Colombia que se llama Nature Transition Support Program, que básicamente provee de investigación e información al nexo entre la economía y la naturaleza a ciertos países del mundo, y uno es Colombia. De hecho, Colombia es el primer país con el que trabajamos en este programa. Y lo que hicimos de bote pronto para platicarles es correr la herramienta de OnCore en el Producto Interno Bruto de Colombia
para identificar justamente, como mencionas, las dependencias de los sectores que contribuyen al Producto Interno Bruto de Colombia en la naturaleza y su nivel de materialidad. Entonces, esto ya lo pueden consultar. Y con mucho orgullo lo digo, en el marco fiscal de mediano plazo de Colombia, esto fue un esfuerzo en colaboración con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y justamente pues también fue un esfuerzo del gobierno de reconocer estas dependencias de la naturaleza. Entonces, bueno, esa es una herramienta de resultados que ya ustedes lo pueden consultar. Y bueno, como yo sé que muchos de ustedes saben, la base de conocimientos de OnCorp pues está disponible para todos ustedes y puede proveerles de un primer insight o un primer acercamiento a los impactos y dependencias de sus sectores, y pues como saben, no es perfecto, utiliza bases de datos globales, pero sí les puede dar ese primer acercamiento para que ustedes, después de correr este análisis, puedan identificar o puedan identificar en cuáles dependencias y en cuáles contribuciones se pueden enfocar para hacer un análisis más detallado. Me gustó mucho lo que mencionó Dayan, que si nosotros podemos identificar la materialidad espacialmente, es decir, de dónde específicamente en el territorio vienen esas dependencias, pues podemos tener una visión más holística de las dependencias y de los impactos, y bueno, hacer el plan de acción. Por ahora lo voy a dejar ahí. Gracias. Gracias, Frida. Thomas, tú como director de Futuros Sostenibles de KPMG tienes una visión global. Desde esa visión global, ¿qué mensaje puedes pasarle al empresariado colombiano sobre cómo integrar naturaleza, biodiversidad, comunidades locales que aquí son fundamentales y competitividad? Thank you for having me here, and apologies for not speaking Spanish. My Spanish teacher will be very disappointed in me. But thank you it's great to see so many businesses here in the room, and congratulations to everybody here, and also the Colombian government for what you're doing. I'm hugely impressed. I had a humbling experience going up into the mountains surrounding Cali to see some of the biodiversity. And for context, I live in Ireland. We are, I think, 13th at the bottom in terms of biodiversity intactness, and you are at the top. So it's quite a different experience. And I think, as Diane was saying earlier, the context, place-based nature of nature and biodiversity is so absolutely critical to all of these challenges. You know, Frida, you were talking earlier about some of the, and across the panel, you're talking about some of the very specific challenges within business to understand your business's interface with nature and biodiversity, using tools like Encore, which is excellent, using TNFD LEAP process. All of these frameworks and tools are out there, very much help businesses to understand that very context-specific element of a company's value chain. Maybe just to sort of talk about a slightly different angle, which I'm quite interested in, it's being a conversation across many talks here in Cali, is what does a nature positive economy look like? And the Nature Positive Initiative, Go Nature Positive, and many other initiatives are trying to unpick what that looks like. And I think one of the things I would be interested to hear what others in this room think of is that what are the parts of the economy that can change quickly, and what are the parts of the economy that need to move more slowly? And the reason I say that is in Ireland we're very much an agricultural-based economy in many ways. Although it only makes up 10% of our GDP, it's very much a social, cultural element of our makeup as a country, and in sort of psychologically, our connection to the land is very, very intense. And what that means is that making decisions around land use, what that means for businesses in terms of how they react, is very, very challenging, because there's a deep connection to the land. And of course, all of these topics involve land use and change of land use. And we're going through a land use review in Ireland in terms of understanding what that means. Where are the parts of the country where we continue to produce meat and dairy and food for our country, but also where are the parts of the country which will be better placed
to restore biodiversity. And it really is about restoring biodiversity, because we are very low, sadly. And so that's a real challenge as the economy for businesses to respond to, especially businesses that are reliant on ecosystem services, in terms of not only just understanding those very specific challenges within a business value chain, but then having to tackle some of the social, cultural challenges in terms of making change. How do you bring people on side? I can turn up in a rural community in Ireland and have a lot of ideas about what needs to change, but if they don't trust me because I come from maybe an urban environment, or I come from a particular background, change won't happen. So we know that with all of these challenges, it's very context specific. It's about trust. It's about building those relationships. It's about, importantly, showing what the vision of, for especially a country like Ireland and many countries in Western Europe, where are we going to? It's easy to talk about where we're going back to in terms of nature and biodiversity, because the nature was more restored in the past. But looking forward, what is our vision of where we want to get to? And I think the benefit, or maybe the opportunity you have, and it's playing out with businesses here in Colombia, is you can see what nature looks like in its natural state. It's harder for me to do that. It's harder for me to show that to a business. We have so few pockets of it to bring a business to say, here is what we want to keep and restore. Whereas you can see it literally up the hills. You've got the advantage of that. But that's hugely challenging as you want to build and develop. So I understand it's not easy. But I think understanding what's the vision of what the Colombian economy looks like, the Irish economy looks like, all of the economies looks like, what is it that we're going back to, so we can all buy into it. And of course then those challenges that you're talking about, very specific interface with nature, where are we having an impact, where are we potentially impacting on water, are all absolutely critical, but we're all heading in the right direction, the same direction. Gracias, Thomas. Siguiendo esa línea de conversación, necesitaríamos una visión común y un conjunto de políticas públicas que arropen no solamente al sector empresarial, sino a la sociedad colombiana para poder cumplir con esta y con las demás metas. Ricardo, ¿cuáles serían algunos de los elementos o de las principales políticas públicas que tendríamos que tener o modificar para que arropen al sector empresarial, no solamente las grandes empresas como Celsia, sino tal vez sobre todo a las medianas y pequeñas que tienen más dificultades para cumplir, para hacer posible el cumplimiento de estas metas y de esa visión? Perfecto. Hay dos respuestas o como dos visiones a eso. La primera es una preocupación genuina porque el 98% de las empresas a las que nosotros les compramos productos o servicios son pequeñas y medianas empresas. Y muchas de estas regulaciones, mediciones, exigencias, de verdad que son muy duras para ellos. No tienen las capacidades, no tienen la gente, es demasiado costoso. Entonces, desde el punto de vista de política pública, y yo que estoy en el Consejo Privado de Competitividad, es una preocupación enorme el nivel de regulación tan alto que estos temas le pueden poner a las compañías pequeñas y medianas. A las grandes nos cuesta mucho, incluso les cuento algo muy reciente que nos pasó en Celsia. Estábamos locos, Frank, con todas las certificaciones y todos los diferentes temas que hay. Y estábamos haciendo un poco de todito. Y tomamos la decisión muy dura de vamos a concentrarnos en 3. Y a eliminar, ustedes no se imaginan cuánto. El ahorro que logramos en tiempo, en concentración de la gente, pero lógicamente hay grupos de interés que dicen, hombre, pero espera, ¿y dónde está ese Icontec? No, pero es que no nos da para tener tanta cosa, entonces tenemos a ver si le sirve. Entonces hay una preocupación genuina del exceso de regulación y ojalá que las entidades certificadoras se pusieran de acuerdo y nos dijeran, este es para todos, sería ideal. Lo otro es, hombre, yo creo que ahorita que hablaba Tomás del problema del campo, el problema del campo colombiano, nosotros que estamos en la ruralidad con todas nuestras operaciones, es un problema gravísimo. O sea, cada vez estamos más urbanizados y ustedes van a ver el relevo generacional en el campo. Pues yo no soy experto, pero los que tienen las tierras en el campo no pueden vivir de ellas, no les alcanza, y sus hijos no quieren vivir allá. O sea, no quieren vivir allá, quieren hacer otras cosas y quieren vivir en ambientes más urbanos. Estoy generalizando y disculpen, seguramente hay contextos diferentes.
Pero lo que yo voy es, ¿qué puede hacer el gobierno? Es ver esa crisis que tenemos en el campo, en la tenencia de tierras, que muchas de ellas son perfectas para crear reservas naturales privadas, y ver ese modelo de reservas naturales privadas que ha venido creciendo muy bien en Colombia, pero que podría multiplicarse por 10x. Podríamos las empresas privadas ayudar mucho en esa formalización de eso. Nosotros ayudamos a Maidú aquí en el Valle, a la Reserva Mesenia Paramillo en Jardín, que es un Jurassic Park, que es de un caleño que se fue a montarla allá. Y ese trabajo colaborativo entre nosotros y ellos ayuda a muchas cosas, pero qué buenos incentivos. Por ejemplo, te pongo uno, Frank. Si yo voy a venderle la tierra a un fondo de conservación, pues hay que pagar aquí un pocotón de impuestos. ¿Qué tal que esas transferencias sean libres de impuestos? Libres de impuestos, ¿por qué? Porque va a quedar tierra para conservación. Y así logramos incentivar a que la tierra baje de precio, ¿no es cierto? Y poder hacer cosas de esas. Entonces yo creo que hay muchas ideas de pagos de servicios ambientales, pero con esteroides, cosas mucho más fuertes, y entonces esa sería mi invitación. Yo creo que hay que coger esa crisis del campo, mirarla con este tema de conservación, conectar empresas que estamos tan en la ruralidad y poder hacer algo verdaderamente transformacional. Gracias. Frida, en la misma línea, uno lee estas metas y, digamos, sería el mundo perfecto si las cumplimos. Los países toman las metas y adecúan las regulaciones, pero muchas veces, para realidades como la realidad colombiana, algunas de estas metas pueden ser incumplibles para muchas empresas. Nosotros tenemos más de la mitad de los empleos en Colombia informales, y la ilegalidad y la criminalidad están en todas las regiones del país. Es un reto enorme que tenemos. ¿Qué puede hacerse, digamos, específicamente para que estas metas, que son ambiciosas y deseables, aterricen en políticas públicas que no sean engorrosas, que no obstaculicen y sobre todo que faciliten e incentiven el cumplimiento de metas como esta meta número 15? Sí, claro que sí. Bueno, primero recordar que hay muchos marcos como es el TNFD, el SBTN, que pues son los que ahorita el mundo está siguiendo. Recordar de dónde vienen esos marcos, ¿no? Que básicamente pues son de países desarrollados con realidades muy diferentes a los países en desarrollo. Entonces yo invitaría a que no nos limitemos, y yo lo digo porque yo soy de México, no nos limitemos a esos marcos cuando tenemos la oportunidad de habilitar, y esa vería más como la solución, habilitar espacios de discusión entre todos los sectores de la sociedad, gobierno, sector privado, las comunidades indígenas y los pueblos locales, para pues básicamente discutir, generar una visión en común, pero también entender las prioridades, ambiciones, necesidades de todos estos grupos y llegar a una articulación, ¿no? Creo que toca habilitar esos espacios de que Colombia los ha estado haciendo entre el gobierno y el sector privado. Pero bueno, sí, la invitación a que no nos limitemos con los marcos que se nos imponen pues de Europa, de Norteamérica, ¿no? Y pensar más allá de esos marcos, también tomando en cuenta que en el caso de Colombia pues es un país mega diverso, ¿no? Entonces que pues va a ser mucho más difícil el monitoreo, el reporte, entender pues los impactos, las dependencias, simplemente porque hay más riqueza natural, y bueno, eso es lo que diría hasta el momento. Gracias. Gracias. Aterricemos eso aún más, Xiomara. Tú que tienes tanto conocimiento de los ecosistemas y que has ejecutado proyectos con las comunidades en muchas regiones del país, si tuvieras por un día la oportunidad de ser ministra de Ambiente, de Agricultura, de Gobierno, de Comercio, Industria y Turismo al tiempo, ¿sí? ¿Cómo aterrizarías esto? Es decir, ¿qué harías desde el gobierno? Porque estamos hablando de Ecopetrol y de Celsia. Si una empresa como Celsia tiene que escoger y priorizar con esos recursos, esa capacidad, el talento que tiene Ecopetrol, ¿qué harías
para que esto sea real para Colombia, para que cuando llegue el día en que tengamos que cumplir la meta, no digamos, nos faltó esto. ¿Qué harías? En ese día, ¿qué medidas tomarías? Bueno, lo primero es que sería mucho más práctica en incorporar la jerarquía a la conservación. Y es un concepto que se está desarrollando, todos hablamos de la jerarquía de la mitigación, evitar, reducir, minimizar y al final compensar los impactos residuales. Pero en un país megadiverso como Colombia, la jerarquía de la conservación es cómo incorporo yo la conservación desde la planeación de proyectos y operaciones. ¿Dónde están los bosques que quedan? ¿Dónde están las áreas protegidas? ¿Dónde están esos humedales que hay que conservar? Y cómo eso lo incorporo como parte de los proyectos. ¿Qué es importante aquí? Nosotros hicimos parte de TNFD, somos de las empresas que estuvimos en el marco, y parte de los comentarios que mandábamos cada vez es, esto va a ser muy difícil en países megadiversos como Colombia, si corremos ENCOR, que es la herramienta que estaban mencionando, otros, Colombia se ve rojo, completamente rojo, el tamaño del píxel de esas unidades es de 50 kilómetros, entonces nos toca explicar con estudios de impacto ambiental e información propia, mire, es que yo transformé una zona de pastos, yo hice mi panel, mi parque solar en una zona que era un monocultivo, entonces, ¿cómo cambio un monocultivo por 100, no sé cuántos árboles estén pidiendo? Entonces, digamos que es un sentido un poco más de realidad y el reto, parte del reto que tenemos es cómo trabajamos de la mano de las comunidades. Entonces, los acuerdos de conservación para nosotros han sido vitales y estamos llevando incentivos a la conservación que son un poco diferentes, que no son lo normal en lo ambiental. Entonces, si estoy con una comunidad buscando que conserven el poco bosque que queda, estamos haciendo proyectos de gallina feliz. Alguien dirá que tiene que ver las gallinas con la conservación del bosque, pues las gallinas proveen las fuentes de ingreso para que las comunidades liberen áreas para la conservación o para la restauración. Pero así como está la gallina, tenemos procesos con melíponas, agroforestales de cacao, silvopastoriles, y recientemente estamos incorporando las comunidades energéticas como un incentivo a la conservación. Aquí en Cali estuvimos visitando un proyecto con WCS, el proyecto Vida Silvestre, llevamos 10 años en conservación y allí lo que hacemos es llevar a esas comunidades que están buscando proveer un servicio de turismo especializado en naturaleza, energía para que puedan mejorar las condiciones en las que prestan el servicio. Y a cambio tenemos más de 27 acuerdos de conservación y estamos haciendo además, pues sembrando árboles. Entonces es un poco cómo paso yo de tener esa visión general a permitir que las empresas pues puedan aplicar esto de una manera más práctica, más sencilla. Cuando hablamos de restauración, pues yo pues participé en todas las primeras cosas de restauración, pero se tecnifica demasiado, entonces hay que tener la trayectoria ecológica, después hay que mirar los protocolos de propagación, los protocolos para preparar el material vegetal, montar los viveros, asegurar que el material genético sea el que es y no otro, hacer los diseños de la restauración, sincronizarse con los tiempos climáticos. Cuando yo pongo el primer árbol en campo, pues pasaron muchos años y se gastaron muchísimos recursos, pero además construir el proceso de confianza con las comunidades para que estos procesos sean sostenibles en el largo plazo, toma un año o por lo menos un año. Entonces muchos proyectos arrancan día 1, siembro el árbol. Y todo este proceso de preparación y digamos de asegurar la sostenibilidad en el largo plazo no está. Entonces el mensaje es cómo somos un poco más prácticos, cómo esos lineamientos de gobierno son lineamientos y no recetas que deban aplicarse exactamente igual en diferentes partes y pues el sector privado está dispuesto a apoyar. Nosotros con la ANDI, después de TNFD, montamos un Centro Nacional de Consulta y ahí la ANDI está apoyando a pequeñas y medianas empresas que quieran avanzar en estos temas con capacitación, transferencia de capacidades y pues muchas de las empresas que son parte de nuestra cadena de suministro a su vez hacen parte de la ANDI. Entonces creo que empresas grandes como nosotros debemos apadrinar otras empresas para empezar a incorporar esto. Pero si me vuelves a preguntar qué haría diferente, sería un poco más práctica en las normas. Sí, gracias. Yo lo resumiría como requisitos e incentivos diferenciales para empresas grandes, medianas y pequeños para forjar alianzas, digamos, de acuerdo a las particularidades de cada territorio. Vamos a aterrizar esto todavía un poco más, Tomás. Colombia tiene una riqueza inmensa en biodiversidad, pero seguimos deforestando. En el año 22 deforestamos como 120.000 hectáreas, en el 22, el año pasado 79.000 hectáreas, el 24% de las hectáreas deforestadas provienen de cultivos de coca, tenemos 250.000 hectáreas de coca y en las regiones colombianas
la ilegalidad, la informalidad y la criminalidad son vecinas. Tú que tienes una visión global, ¿qué puedes contarnos sobre alguna experiencia de mecanismos que hayan funcionado en términos de política pública o alianzas en los países en que KPMG ha trabajado que pudieran ser aplicables para la realidad colombiana? Thank you. Yeah, I mean, the situation you describe is particularly challenging in Colombia because dealing with any illegal activity is obviously hugely problematic, especially if you're trying to make progress on some of these topics. So I think from a global context, a topic that's been quite important and discussed over the last few days around Target 18, around what are those public policies, the joined up approaches across government departments, especially around incentives and subsidies. That's hugely important. They don't necessarily tackle the particular challenge you're speaking of in terms of illegal deforestation, but we know that work within the EU under the Corporate Sustainability Reporting Directive, the EU Deforestation Directive, the EU Taxonomy, which obviously correlates to the taxonomy here as well, all of these shifts in policy and regulation are setting a very clear direction of travel, albeit different in different parts of the world. I guess one of the big challenges for businesses is that if you were to stand back and design all of these policies and regulations from scratch, you wouldn't design it in the way that it's happened in terms of EU going very fast in one space and maybe America and the US holding back in other areas, and other countries doing a very different approach. You've got TNFD, you've got TCFD, you have CSRD, you have SBTI, SBTN, GRI, every acronym. I live and breathe this every day, and even it can be confusing. It's a real challenge. So I think it's fair to say that there will have to be a consolidation. There will already be a consolidation in terms of these policies and regulation. Some of the ones I've just listed will most likely probably be some of the leading ones that will continue, I think, in terms of the EU will continue to be a leader in this space. I think that's going to be how that translates across the world and how companies who have a footprint in the EU, or whether that sort of influences change. But ultimately, the big challenge is that there needs to be this ability to see across either national policies or international policies that are completely at conflict or at odds with each other. Because ultimately we have situations in Ireland where we're actually quite leading in terms of paying farmers and landowners to change their practices. And there's funding being provided by national government and being provided by the EU to develop nature-friendly practices, to prevent damaging water systems, to cut deforestation out of their supply chains. But on the other hand, there's money being provided to do the complete opposite of that sometimes. So that's a real challenge. So I can't speak to what policies that are necessarily happening in Colombia which may be at odds with each other, but I would be surprised if there weren't situations that could be identified, and maybe you were speaking to some of these earlier, where you have policies which are effectively contradicting each other. So that's hugely, hugely challenging. In terms of illegal deforestation, this is something which we're working on and in supporting companies to understand through their supply chain, just understanding where they're sourcing from. So maybe there's an opportunity for the Colombian government to, and maybe they're doing this already, to engage some of those big companies who rely on products or services from Colombia or from Latin America to support that transparency through the supply chain. And tools like the Biodiversity Risk Filter, IBAT, Encore, all of those are helping to do that. But ultimately, the policies need to be joined up. If they're at conflict, they need to be called out, and they need to be resolved, which is easier said than done, I realize. Gracias. Para poder ejecutar el plan de manera integral es importante, fundamental, tener datos. ¿Cómo estamos en Colombia en términos de acceso a la información? Desconocemos más del 80% de los elementos bióticos y abióticos, por ejemplo, del ecosistema del Amazonas. Trabajar sin datos es trabajar a ciegas. Xiomara, ¿cómo estamos en los temas de acceso a información, y no solamente a nivel de empresas como Ecopetrol, sino a nivel del sistema completo que se podría hacer para tener acceso a la información, compartir los datos de manera más oportuna para que esas alianzas funcionen en los territorios? Ese es un gran reto.
las empresas que somos licenciadas, reguladas, tenemos que enviar información permanentemente a la autoridad ambiental. Esa información pues queda en la autoridad, pero no queda accesible al público en general. Entonces hemos venido con la ANDI, por ejemplo, teniendo un trabajo donde las empresas estamos cargando datos en el sistema de información en biodiversidad y se ha generado como una sana competencia entre las empresas porque pues Ecopetrol va de segundo, tenemos 716.000 registros biológicos cargados en el SIP que van al sistema global y EPM pues tiene casi 2 millones, pero en conjunto ha resaltado el sistema global de información, que ese es un ejemplo de cómo las empresas, es un ejemplo a nivel global, de cómo las empresas en Colombia están empezando a cargar esa información en esos sistemas. Y no es solo cargarla, ahí también te van diciendo cuántas veces ha sido usada la información por investigadores, por estudiantes, por el que sea. Entonces, ¿cómo poner eso a disposición? Colombia, nuestras instituciones del Sistema Nacional Ambiental pues no tienen muchos recursos. Entonces, desde Ecopetrol, por ejemplo, hemos venido fortaleciendo al Instituto Alexander von Humboldt. Con ellos, como les contamos, hicimos un gran levantamiento de información biológica, pero además hay grupos biológicos que no tienen información, insectos, por ejemplo. Entonces, en unas de las ecorreservas que tenemos, que son áreas de propiedad de la empresa que estamos destinando a la conservación, levantamos información con el Humboldt, esta información queda pública, pero además estamos tomando muestras con personas de la comunidad que se llaman biomonitoras, que son personas de la comunidad a las que el Instituto Humboldt ha fortalecido para tomar la muestra, montarla, hacer el montaje con un estereoscopio, recibieron cursos hasta de escritura científica y esos datos después el Instituto Humboldt los manda a hacer el análisis de metabarcoding, que es como sacar la cédula de la especie, y esos datos van al sistema de información. El país antes del convenio con Ecopetrol tenía 3.000 datos en esa base de datos. Después del convenio Fibras, que mañana tenemos una conferencia, esta tarde a las 2 en Casa Humboldt, tiene 61.000 datos generados desde las empresas. Si no se conoce la biodiversidad, ¿cómo se cuida? ¿Cómo se restaura? ¿Cómo se hace uso sostenible de la biodiversidad? Y es importante desde el empresariado también fortalecer a esas instituciones que son las que nos dan el estado de la naturaleza. En las discusiones de TNFD, esa era una discusión. Yo como empresa puedo tener mis impactos, mis dependencias, mis riesgos, mis oportunidades, pero ¿contra qué me comparo? ¿Cuál es el estado de la naturaleza? Y allí es donde el gobierno tiene que hacer pues todo el esfuerzo. Sabemos que los recursos son escasos, pero el empresariado puede aportar en la generación de conocimiento, conocimiento para toma de decisiones no solo nuestras, sino de los diferentes sectores. 2, en colocar esa información pública en sistemas abiertos para que haya acceso a la información. Y 3, en asegurar y ayudar a otros empresarios a entender para qué eso es útil. ¿Para qué me sirve poner todos esos datos allí? ¿Qué puedo hacer con esa información? En nuestro caso, por ejemplo, hicimos un levantamiento con el Humboldt de información en suelos, sedimentos y agua con técnicas de metabarcoding con el Instituto Humboldt para identificar microorganismos y bacterias. Entonces salió el primer catálogo del país de hongos y bacterias. Público, está en nuestra página web, en la página del instituto, y para nosotros fue interesante porque allí encontramos muchas especies con alta afiliación al hidrocarburo y creemos que la transición energética justa pasa por la bioeconomía, pasa por generar valor de esa biodiversidad y hacia allá debemos ir en estos temas de soluciones basadas en naturaleza. Entonces sí creemos que la generación de conocimiento es fundamental y pues esto implica avanzar más allá pues de esos productos primarios, de las mermeladas, de estas cosas que son también importantes, pero cómo pasamos de verdad a generar valor. Y eso pues solo se puede hacer de la mano con alianzas de las entidades públicas y las entidades privadas. Gracias, Xiomara. Ricardo, ¿cuál es la visión que ustedes tienen sobre cómo generar economías de escala en temas de acceso a la información para cumplir con el numeral B de la meta, que tiene que ver con recolectar y suministrar información, pero a lo largo de la cadena de valor, no solamente entre los grandes jugadores de los mercados? Sí, nosotros tenemos apenas 70.000, ustedes en 1 millón, Dios santo, y eso que saltamos casi que 10x cuando cambiamos la metodología de meternos ahí a suministrar datos. 2 temas, en el programa Reverdece estamos haciendo un cambio y es cómo hacemos esto verdaderamente negocio, que sea bueno para las comunidades que están en el programa de conservación y tienen las tierras y van a
aceptar que llegue una entidad como Reverdece a sembrarle los árboles, a conservarlos, a mantenerlos. ¿Cómo hacemos para que eso sea negocio? ¿Y cómo hacemos para que llegue plata de terceros para eso? Porque es que, miren, cuando llega una regulación del gobierno y dicen, no, vamos a cambiar los WACC de regulación y de transmisión y los generadores no sé qué, te cambian el negocio un día para otro y esos programas claramente voluntarios terminan descabezados muy rápido. Entonces, imagínate lo que montamos, Frank, que es muy bonito y es una alianza en donde hay inversionistas de afuera que ponen la plata para desarrollar las cosas, nosotros ponemos la plata desde el tema, también desde nuestro programa, y con los bonos de crédito eso genera una circularidad. Sin embargo, me decían ayer los de la IFC, ojo que los bonos de crédito de pronto no son del todo la solución para poder generar una circularidad. Entonces empezamos con, bueno, ¿y qué pasa si se desarrollan los bonos de biodiversidad? Y nos encontramos que, bueno, hágale pues, ¿qué es un bono de biodiversidad? Entonces estamos haciendo dos experimentos muy lindos, dos trabajos de investigación muy completos. Uno en las ambas reservas que les mencioné. En la reserva Mesenia Paramillo estamos haciendo investigaciones desde los hongos, las bacterias del suelo, desde que se siembra, desde que se instala la cosa. Y es impresionante cómo se empiezan todas las posibilidades tecnológicas para medir la biodiversidad desde, pues aquí están los expertos, pero pues desde cámaras, desde grabadoras, y le han metido temas de tecnología e inteligencia artificial para empezar a medir la biodiversidad, simplemente escuchando todo eso. Es una belleza lo que hay ya hoy. Y hemos encontrado que hemos subestimado completamente el tema cuando uno empieza a reforestar para conservar. Y los hallazgos son alucinantes, Frank. Ojalá que Colombia pueda seguir en ese camino, porque ahí podría haber una fuente de recursos muy importante para hacer verdaderamente sostenible la inversión privada en conservación. Esto tenemos que sacarlo de filantropía y tenemos que llevarlo a que sea, qué pena decirlo, pero capitalistas conscientes, que sea negocio la conservación. Es lo que todos necesitamos. No puede ser algo obligatorio, porque obligatorio nos va a llevar, el kilovatio no nos va a pagar más caro, Frank. No lo van a pagar más caro. Exactamente. Tomás, ¿qué le contestarías a Ricardo sobre de dónde sacar la plata? ¿Cómo financiar esto? Se ve muy lindo, hay que hacerlo, pero hay realidades económicas, hay realidades sociales, hay que responderle a los inversionistas, hay mercados, es decir, los consumidores no están pagando esto. ¿Cómo financiamos todo esto? That's the billion-dollar question. But there's a huge amount of talk while we're here in terms of actually driving finance, and I think, as I'm sure you know, there is investor appetite to invest more in these projects, whether they're through a particular company or through their community-based programs. So it's not necessarily the challenge of lack of money or lack of projects, it's that matchmaking process. So it really depends on the context. I suppose from a commercial context, there are a growing number of financial institutions and insurers who are looking to really understand where their risks are within their own portfolio. So those companies which are maybe identifying opportunities through your sector or other sectors, they're really trying to understand where their risks are within their own investments. So those ones who have identified that they're particularly exposed to either through energy companies or through food and agricultural companies, it's in their own self-interest to support businesses like yourself to be able to provide that finance and provide that on better loan terms or better conditions. Ultimately, it will come down to where that sweet spot is between what you're looking to achieve through your own business and to also meet your investor and stakeholder expectations. So it sounds like it's a challenging situation, but ultimately, if you can identify that those investments are going to make your business more resilient, more sort of set up for the future, and that you're working with communities and other stakeholders to bring them along with you, you would think that the finance will be able to flow in to those sorts of projects. But the matchmaking process is a real challenge. It's not just a challenge here, it's a challenge everywhere. Because ultimately we're combining two different quite challenging systems, the natural system and the financial system and the business system. And we've got man-made processes within that, and we have natural systems within that. And as many of you may know who are working on the ground on projects, we
speak in a particular language around metrics and biodiversity. So maybe yourself, Frida, you're talking the language of science, and then there's the talking the language of finance. And often scientists don't understand the language of finance, and the finance don't understand the thing. So there's a huge amount of education needed. Just for context, we're running training programs in Ireland and other countries in Europe, literally on this topic, so that when you sit down at the table and you have a conversation around real clear commercial need and financial need, and with scientists, they can actually understand each other and understand that sort of matchmaking process. So I can't speak to how to unlock your money right now, but I think your challenge is not unique, it's everywhere. But that education piece is absolutely critical. Frida, ¿cómo lograríamos lograr escala, pero sobre todo capilaridad para masificar los sistemas de información y darle posibilidad a todos los agentes económicos y sociales para el cumplimiento de esta meta? Claro. Bueno, ya lo han mencionado mucho ustedes, pues las alianzas son fundamentales. Nosotros también trabajamos con el Instituto Humboldt y les quiero platicar de nuestra experiencia en este programa que tenemos en Colombia. Lo que estamos haciendo es algo llamado un modelo ecológico económico integrado, donde básicamente pues de las capas globales de servicios ecosistémicos unidas con las que puede tener el Instituto Humboldt o el gobierno, ponemos esas capas, ponemos también los riesgos de esas capas. Entonces, por ejemplo, diciendo, bueno, y comparando, ¿no? Una línea base y un escenario a futuro de hoy tenemos esta provisión de agua y el escenario a futuro nos está diciendo que vamos a tener estos impactos en agua. Eso sobreponerlo, por ejemplo, con una capa de actividad de agricultura, y así uno puede identificar pues en qué regiones espacialmente van a tener riesgos en el futuro para poder tomar acción, ¿no? Esto, en la parte económica del modelo, lo ligamos a un modelo macroeconómico de equilibrio general, donde podemos ver esos riesgos, pues la traducción en Producto Interno Bruto. Y digo Producto Interno Bruto porque el modelo lo estamos haciendo a nivel nacional y espero que esté a disposición de todos ustedes, ¿no? Entonces, esa es una manera donde, para demostrar pues cómo las alianzas con el gobierno, con los institutos de investigación y obviamente con lo que ya existe de capas globales, podemos avanzar en la generación de datos y en la generación de modelos. Obviamente quisiéramos tener modelos perfectos, pero pues hay que aceptar la realidad de los datos. Pero mientras más avancemos, pues sí creemos que se van a ir poco a poco mejorando. Ahora, otra cosa importante, y siempre lo decimos, lo que nos va a dar la información son los costos de oportunidad de tomar una decisión u otra, y también pues nosotros pensar qué acción queremos tomar, que al final vamos a tener que absorber esos costos, ¿no? Y a lo mejor esos costos pues es mejor absorberlos ahorita en el presente, en el futuro, que pues puede ser un poco más caro reemplazar esos servicios ecosistémicos que nos da la biodiversidad al final del día. Estos modelos que les platico también tienen temas de biodiversidad porque sabemos que los servicios ecosistémicos, pues la provisión de los mismos no van a ser igual en un ambiente biodiverso, en un ambiente que no tiene tanta biodiversidad. Entonces, bueno, eso nos toca como visualizar estos costos de oportunidad y de ahí pues tomar la decisión que mejor nos convenga a todos, ¿no? Gracias. Nos quedan 2 minutos y medio. Una pregunta final, como 30 segundos para cada uno de ustedes. ¿En qué estamos en Colombia, pero realmente, en este tema, en el cumplimiento? Y una medida o acción que pudiéramos tomar para mejorar este sistema y cumplir con la meta. Arranquemos contigo, Frida. Claro que sí. Bueno, yo que les puedo decir que trabajo con Colombia, Ecuador, Ghana y Vietnam. Colombia tiene como
es pionero en esta parte de incluir a la biodiversidad en su toma de decisión, no solo ambiental, pero también económica, de planeación de desarrollo. Entonces de eso deben de estar muy, muy orgullosos, ¿no? Y como parte de la solución, y ya lo mencioné, pues articular los esfuerzos, ¿no? Dialogar y articular los esfuerzos entre todos los sectores de la ciudad, incluyendo al gobierno, incluyendo a la cooperación también, que es pues donde nosotros venimos, el sector privado, los pueblos indígenas y comunidades locales. Gracias. Xiomara. Yo creo que vamos bien. Desde el sector empresarial hay todo un impulso que se está dando, y especialmente con la ANDI, con la ACP también. Estamos con un trabajo donde las empresas queremos visibilizar lo que hacemos con todas estas oportunidades. Me gustó lo que dijo Tomás, y nosotros llevamos a los financieros de la empresa a conocer uno de los proyectos, donde les contábamos, vamos a ver a las biomonitores, los biomonitores. Las biomonitoras les presentaron lo que hacen, les cuentan, no sé qué, y después los vimos compungidos, los vimos como preocupados. ¿Qué pasó? Cuando dicen, no, es que la biomonitora es una señora, tiene familia, son humanos. Sí, ellos pensaban que era un aparato el que tomaba los datos. O sea, de ese nivel, cuando hablas del lenguaje, de ese nivel es la distancia que hay entre nosotros los técnicos, los financieros, y pues al final todo esto se hace con recursos. Entonces, después de esa visita, cada vez que pedimos recursos para esto, pues es un poco más fácil, están un poco más comprometidos. Pero hay esfuerzos, o sea, esto no se da de la noche a la mañana, todos tenemos que invertir, y creo que para avanzar en el tema son procesos de largo plazo, son proyectos de 10 años, son proyectos, no piensen en que van a ser un proyecto de un año, son proyectos de muy largo plazo, solo que se van haciendo por fases, por etapas, pero tienen que tener en cuenta que estos son procesos de largo plazo. Gracias, Xiomara. Tomás, tu visión fría de consultor. Yeah, I think the vision is absolutely critical. I mean, as has been said, I think Colombia is seen as an absolute leader in this space in many ways, and I think they should be congratulated for the fact that, you know, I think at TNFD there's 15 companies on the list actually, so that's showing in Latin America, which is brilliant. But I think I would urge you to hold on to that sense of leadership, to make those difficult decisions when you can. You have such an incredibly beautiful country, which is really, you know, you are top of the world in terms of biodiversity. I live in a country which is so far down the bottom, so we would love to be in a position where you are. So it's difficult, it's really, really difficult, but to hold on to that vision and to find places to collaborate in pre-competitive places, because you can't do it alone, as you know, you can't do it alone, you need to collaborate. Gracias, Ricardo. Yo voy a hacer un cambiecito creo que no voy a complementar las buenas respuestas, pero imagínense que estuve hace poquito en China, y en China uno empieza a ver las ciudades silenciosas, limpias. Es impresionante. ¿Por qué? Porque la penetración de la movilidad eléctrica hoy es abrumadora. Nunca ha habido en la humanidad una generación más barata que la combinación hoy de paneles solares con baterías. Hoy estamos en un momento de transformación del sistema eléctrico como nunca lo habíamos visto, y hoy en Colombia hay una revolución solar. Entonces, a lo que hoy muy seguramente en 10 o 15 años Colombia va a ser muy distinto por esos efectos transformacionales de la tecnología. Entonces mi mensaje es que Colombia debe acelerar y facilitar mucho la adopción de tecnologías limpias y confiar mucho en la innovación, en los mercados, en la libertad económica, en las empresas privadas, para que podamos hacer mucho más, impulsar esto 10x frente a lo que pueda hacer el gobierno o las compañías públicas. Bueno, muchas gracias a todos por participar y a ustedes por asistir.